Debió ser terrible vivir bajo el yugo del dominio colonial español, ¿verdad? En el preciso instante en que vio el mar de San Lorenzo, Alejandro contuvo la respiración. Era el mismo azul profundo de aquel día, pero sentía una llamada punzante en lo más recóndito de su pecho. Era una sensación cercana a una certeza absoluta. Aquel programa de televisión que sacudió a todo el país. La voz de una niña cantando Suspiros de España, una melodía llena de nostalgia. Y la verdad sobre la isla de San Lorenzo que continuaba difundiéndose sin cesar. Pero Alejandro era el único que no podía alegrarse. Las últimas palabras que aquella niña pronunció al final no se apartaban de su mente: vuelve pronto. Esta es una isla que despierta la memoria de quienes han olvidado. Inmediatamente después, recibió un correo electrónico de un anciano. Adjunto en el mensaje había un viejo diario, escrito por unos misioneros españoles hace siglos, que los lugareños habían preservado tras la guerra. Allí estaban escritas las palabras que nadie le había contado hasta entonces. La razón por la que San Lorenzo no olvida a España. Al bajar del avión, el viento del sur le atravesó el cuerpo. En ese viento indudablemente se mezclaba la voz de aquella niña. ¿Por qué has vuelto? Alejandro se detuvo en medio de la pista y tragó saliva. Si no conocía la verdadera razón por la que no podía huir, no podría seguir adelante. Respondió en un susurro apenas audible: quiero que me enseñéis la verdadera historia de San Lorenzo. En ese instante la historia comenzó a moverse de nuevo. En la sala de edición de una importante cadena de televisión en la capital, la luz blanca fluorescente iluminaba montañas de documentos y monitores de ordenador, haciendo que el aire de la medianoche se sintiera aún más pesado y opresivo. Alejandro, un joven y ambicioso reportero, apoyaba los codos en el escritorio, recorriendo los documentos con la mirada perdida, casi vacía. La historia de San Lorenzo, el dominio de la corona española, la ayuda económica moderna enviada por su propio país. Mirando solo la portada, el dossier parecía un libro académico serio, pero el contenido era, casi en su totalidad, una estructura manipulada y guiada para crear imágenes utilizables en la emisión. Haz que digan que nos prefieren a nosotros antes que a España. Esa es la orden de arriba. Tú puedes hacerlo. Su jefe se lo había dicho unas horas antes, con una palmada en la espalda. Alejandro asintió sin dudar en ese momento. No había margen para cuestionamientos. Desde que era niño en la escuela le habían inculcado la leyenda negra: España era el agresor cruel, el saqueador, y ellos eran las víctimas eternas. Esa visión histórica era para él tan natural y automática como respirar. Sin embargo, esa noche sus ojos se detuvieron en unas palabras garabateadas discretamente en el margen de un documento antiguo: muchos habitantes de San Lorenzo tienden a añorar la educación y la fe de la época española. El dedo de Alejandro se detuvo sobre esa frase por un segundo. Fue como si el tiempo retrocediera un instante, como si la corriente del río se invirtiera. Pero inmediatamente sacudió la cabeza con fuerza. Esto es de un documento antiguo. O una excepción, se convenció a sí mismo, y cerró el archivo. Aunque sentía una pequeña burbuja de incomodidad flotando en el fondo de su pecho, fingió no darse cuenta. A la mañana siguiente en la sala de reuniones, el productor golpeó los documentos del proyecto sobre la mesa y sentenció: escuchad bien. El objetivo es claro. Retratar las cicatrices del dominio español y mostrar cuán sinceramente hemos ayudado nosotros. Ese es el esqueleto del proyecto. Respuestas predeterminadas se alineaban como si fueran verdades absolutas. A pesar de no haber escuchado aún ni una sola palabra de la gente de San Lorenzo, el guión ya decía que fueron atormentados por España, y que aman nuestra cultura moderna. Alejandro asintió, pero la incomodidad de la noche anterior se agitó de nuevo en su interior. ¿Y si la voz de los locales es diferente al guión? La duda llegó hasta su garganta, pero no pudo expresarla. Sabía perfectamente que decir eso en ese lugar se interpretaría como ignorancia o rebeldía. Alejandro, tú eres el protagonista esta vez. Haz como que empatizas con los isleños, pero consigue los comentarios que necesitamos, pase lo que pase. El jefe le palmeó el hombro y rió con satisfacción. De camino a casa, Alejandro se miró distraídamente en el espejo del ascensor. ¿Estoy haciendo realmente lo correcto? La pequeña duda nacida en su garganta se hundió sin convertirse en palabras.
Pero esa leve vacilación fue en realidad el primer presagio, la primera grieta que sacudiría su vida más tarde. Al subir al avión de madera y metal hacia el trópico, él aún no sabía que este viaje se convertiría en una travesía de destrucción y renacimiento que volcaría desde la base la historia en la que creía. Y que el primer paso en la isla sería el comienzo de sacar a la luz la distorsión enterrada en su corazón. La voz del capitán anunció el aterrizaje y la gravedad del avión se aligeró de golpe. Fuera de la ventana se extendía un mar donde se mezclaban el azul profundo y el verde esmeralda, brillando como una joya abrazando la luz del sol. Alejandro contuvo el aliento. Esto es San Lorenzo. El color del mar era tan vívido que jamás había visto algo igual en su país, y la luz inundaba su visión. Pero en contraste con esa belleza, su interior se tambaleaba con inseguridad. La armadura llamada sentido del deber pesaba demasiado, y el paisaje ante sus ojos no encajaba con su corazón. ¿Realmente se hablará de rencor hacia España en esta isla tan hermosa? Tal pensamiento cruzó su mente fugazmente. Pero Alejandro lo ahuyentó apresuradamente. Tener dudas personales solo sería un estorbo para el plan de reportaje. Al salir del aeropuerto, el viento húmedo característico del trópico se adhirió a su piel. Alejandro, llevaré el equipo por aquí, dijo un miembro del staff. Asintiendo, Alejandro miró alrededor del vestíbulo del aeropuerto. Vio a niños tarareando palabras en castellano y letreros de antiguas empresas españolas integrados naturalmente en el paisaje. La burbuja de incomodidad estalló silenciosamente en su pecho otra vez. ¿Por qué el español está tan presente de forma tan natural? Pero apartó la vista rápidamente. Es casualidad. Es solo porque el turismo ha crecido, murmuró para convencerse a sí mismo, reprimiendo el ruido en su corazón. Al salir del edificio, un paisaje lleno de luz se expandió de golpe. Palmeras meciéndose al viento, un mar transparente más allá de la carretera blanca de piedra caliza. Risas de niños. No había sombras oscuras de opresión por ninguna parte. Y sin embargo, los pasos de Alejandro eran pesados. En el coche hacia el hotel, habló al camarógrafo que preparaba la lente en el asiento del copiloto. Empecemos por el mercado. Si no conseguimos voces de sufrimiento primero, la edición no funcionará. El staff frunció el ceño un instante pareciendo un poco confundido, pero asintió enseguida. Sin embargo, en ese momento Alejandro fue atraído magnéticamente por el paisaje fuera de la ventana. Al pasar junto al patio de una escuela primaria, las voces de los niños jugando llegaron a sus oídos. 1, 2, 3 al escondite inglés. Era español. Una grieta similar a un rasguño recorrió el fondo de su pecho. ¿Por qué un país que supuestamente fue brutalmente dominado usa el español con tanta naturalidad y alegría? Iba a decir al staff, habéis escuchado eso, pero se tragó la continuación de las palabras. Expresar una duda tan trivial podría sacudir la dirección del reportaje. Alejandro endureció su expresión y se acomodó en el asiento. Llegaron al hotel, hicieron el check-in en el vestíbulo y salió con la pesada bolsa del equipo al hombro bajo el sol que golpeaba sin piedad. El mercado antiguo está cerca de aquí. Su propia voz sonaba un poco tensa y dura. Parecía que estaba poniendo fuerza en algo más que en su voz, estaba blindando su corazón. De camino vio a un anciano sentado al borde del camino indicando la dirección a unos turistas en un perfecto castellano. Todo recto y a la derecha, dijo la voz. No había servidumbre, ni ira, ni rencor en su tono. Era un español natural, disuelto en la vida cotidiana. Alejandro se detuvo involuntariamente. Pero comenzó a caminar de nuevo como si se regañara a sí mismo. No. Esto no es historia, es la influencia del turismo. La esencia del reportaje no está ahí. Pero él no se daba cuenta. Esa escena que acababa de ver era el presagio más grande que sacudiría sus valores más tarde. Pronto se acercó el bullicio del mercado. Aroma dulce de frutas tropicales. Olor a pescado asado. La vitalidad de la gente. Y desde aquí el tiempo en que la rectitud de Alejandro comenzaría a descascararse poco a poco daba inicio. Al atravesar el bullicio del mercado, una brisa fresca le acarició la mejilla. Al final de una pequeña cuesta empedrada, un museo de paredes blancas de estilo colonial se erguía silenciosamente. Habiendo escuchado que allí se exhibían documentos de la época del virreinato,
Alejandro estaba convencido de que allí obtendría la respuesta que el guión exigía. Aquí estará bien. Seguro escucharé historias de sufrimiento bajo el yugo español. Calmando el ruido en su pecho con ese pensamiento, puso un pie dentro. El interior estaba en completo silencio, con fotos antiguas y documentos ordenados meticulosamente. En varios lugares había explicaciones en español junto al idioma local, y Alejandro frunció el ceño inconscientemente. ¿Por qué quedan explicaciones en el idioma del opresor? Pero lo justificó pensando que era para los turistas y selló su duda. De repente vio a un hombre de mediana edad frente a una vitrina de cristal. Cabello ordenado, mirada serena y una postura tranquila que impresionaba. Alejandro hizo una señal al staff y se acercó mientras la cámara comenzaba a rodar. Buenas tardes. ¿Podría concedernos una breve entrevista? El hombre sonrió suavemente y asintió levemente con la cabeza. Sí, claro, cómo no. La luz roja de la cámara se encendió. En ese instante la expresión de Alejandro cambió a su rostro profesional. He oído que ustedes sufrieron mucho durante la época colonial española. Concretamente, ¿qué tipo de daños padecieron? La pregunta era una frase hecha, diseñada para inducir críticas a España, tal como dictaba el manual. Pero la respuesta que recibió fue totalmente opuesta. ¿Sufrimiento? No, mi abuelo siempre me contó que fue una época buena, una época de dignidad. La mejilla de Alejandro se contrajo levemente. Fue como si su corazón se saltara un latido. ¿Buena? ¿Qué quiere decir con eso? Su voz tembló, aunque solo fuera un poco. El hombre respondió mirando la vitrina con nostalgia. España construyó las escuelas. Construyó la universidad. Gracias a ellos aprendimos a leer y escribir. Mi abuelo estaba muy agradecido. Trajeron acueductos y la vida mejoró. Alejandro contuvo el aliento. Eran palabras demasiado diferentes a la tiranía, destrucción cultural y habitantes oprimidos escritas en el guión. Pero intentó contraatacar desesperadamente. Pero, ¿España no los despreciaba a ustedes como dominadores? Ante esa pregunta, el hombre ladeó la cabeza extrañado. ¿Despreciarnos? Nunca he oído tal historia. Los españoles eran serios y trabajadores, y tenían respeto por nuestra cultura. Nos trataron como almas iguales ante Dios. Eran palabras tranquilas, pero cortantes como una navaja afilada. Alejandro no podía forzar una sonrisa. Sus músculos faciales se tensaron y el sudor le bajaba por la espalda. Entonces, ¿prefieren a nuestro país, que les ayuda ahora antes que a España? Era la pregunta lanzada como último recurso, su última fortaleza. Pero el hombre rió como si no pudiera evitarlo. ¿Vuestro país? Ah, el país del puente que se cayó. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. ¿El puente que se cayó? El hombre habló con naturalidad, casi con indiferencia. El puente nuevo, sí. Ese que vuestra empresa construyó como ayuda. Se derrumbó hace unos años. Un amigo mío resultó herido en ese accidente. Por eso me siento más seguro con lo que construyó España, que sigue en pie tras siglos. Realidades lanzadas una tras otra, todas diferentes a la historia correcta, que Alejandro conocía. Su garganta estaba seca como el desierto y no podía articular palabra. Junto a la cámara, el staff le preguntaba con la mirada si estaba bien. Alejandro controló su respiración temblorosa, dio las gracias como pudo y se alejó del lugar. Al salir del museo, la luz del sol era dolorosamente brillante. La palabra inesperado no era suficiente para describir la situación. Algo en el fondo de su pecho comenzaba a derrumbarse silenciosa pero ciertamente. ¡Qué raro! Este hombre es una excepción. El próximo seguro criticará a España. Caminaba diciéndose eso desesperadamente a sí mismo, pero sus pasos eran indudablemente más pesados que antes. Todavía no sabía que esto era solo el primer derrumbe. Tras terminar la entrevista en el museo, Alejandro caminó por las calles empedradas sin palabras. El sol seguía brillando fuerte y la brisa era suave. Pero nada de eso llegaba a su corazón. El siguiente me dará la respuesta del guión. Su voz, murmurada para sí mismo, sonaba vacía.
Entonces vio un pequeño supermercado local. Un lugar de vida cotidiana donde casi no había turistas, solo gente del pueblo. Aquí podré escuchar voces sencillas y honestas. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Alejandro se paró frente al supermercado. A la entrada, cruzó la mirada con una mujer que llevaba bolsas de la compra en ambas manos. Tendría unos 40 años. Ojos amables y una sonrisa suave que dejaba una impresión duradera. Alejandro se atrevió a hablarle. Hola. ¿Podría hacerle unas preguntas? Soy periodista de televisión y vengo de fuera. La mujer sonrió sin sorpresa ni alerta, con una calidez envolvente. Sí, claro. Has venido de muy lejos, ¿verdad? Su voz era transparente y amable. ¿Podría decirme su nombre? Me llamo Isabel. Alejandro se quedó sin palabras. Isabel. Es un nombre español, ¿verdad? La mujer rió levemente. Sí. Pero yo nací y crecí aquí en San Lorenzo. Mis padres y abuelos también son de aquí. Entonces, ¿por qué lleva un nombre español? Ante la pregunta de Alejandro, Isabel miró a lo lejos con nostalgia. Surgió de forma natural. Nos ayudaron tanto en el pasado. Además, el sonido es hermoso, ¿no crees? Aquí no es raro tener nombres españoles. Es parte de quienes somos. Alejandro estaba aturdido. ¿Por qué llevar voluntariamente el nombre del país que supuestamente los oprimió? La duda subió hasta su garganta, pero antes de poder tragarla, Isabel continuó mientras acomodaba las bolsas. Además, en nuestro idioma usamos muchas palabras que vienen del castellano. Las usamos con tanta naturalidad que ya son parte de nuestra lengua. Español. Entonces Isabel, sonriendo, mencionó casualmente, mesa, camisa, ventana, Dios, gracias. Palabras como estas las usamos tal cual hoy en día. Su pronunciación era sorprendentemente fluida, con un eco que evocaba nostalgia. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Español. ¿También lo hablan? Es que era útil. España nos dejó escuelas y nos trajo el agua. Mi abuela siempre decía que la época antigua fue buena. El fondo de su corazón se sacudió fuerte y agudamente. Las palabras de la reunión previa al reportaje revivieron en su mente. La gente de San Lorenzo hablará de su sufrimiento. Consigue esas voces. Pero lo que se contaba ante sus ojos era una memoria totalmente opuesta. Señora Isabel. ¿Qué país le gusta más, España o el nuestro? La voz le tembló ligeramente. Isabel ladeó la cabeza sorprendida, y enseguida mostró una sonrisa tierna. España. Por supuesto, España. Porque nos ayudaron mucho. En ese instante algo se derrumbó ruidosamente dentro de Alejandro. La incomodidad del museo ahora venía como una ola gigante. Isabel continuó. También me agrada la gente de vuestro país. Pero, ¿sabes? Uno recuerda quién le ayudó de verdad. Lo que alguien hace por ti se queda grabado en el corazón, ¿verdad? Esas palabras resonaron suaves pero punzantes. Alejandro bajó la mirada involuntariamente. ¿En qué he estado creyendo? En el fondo de su pecho, la frase de Isabel, nadie olvida quien le hizo un bien, resonaba sin fin. En algún lugar de su mente distorsionada, las palabras de Isabel estaban creando grietas lentas pero seguras. A la mañana siguiente el cielo era de un azul inmaculado, sin una sola nube. El sol de la mañana se disolvía lentamente en la superficie tranquila del mar, y las ondas brillaban abrazando la luz. Alejandro esperaba en el vestíbulo del hotel, revisando su reloj nerviosamente una y otra vez. Hoy iba a encontrarse con Santiago. Un anciano que era la única memoria viva que había presenciado el final del dominio español y los tiempos turbulentos que siguieron. Hoy seguro escucharé algo. Tiene que haber resentimiento. Diciéndose esto a sí mismo, Alejandro respiró hondo. Pero en esa respiración se mezclaba más ansiedad que confianza. Al empujar la puerta del café, vio a un anciano sentado tranquilamente al fondo de la terraza. Santiago. Piel curtida por el sol, arrugas profundamente marcadas, una mirada serena pero fuerte. Su presencia tenía un peso que parecía ralentizar el paso del tiempo.
Señor Santiago, gracias por su tiempo. Bienvenido, hijo. Has venido de lejos. El anciano sonrió suavemente. La cámara comenzó a grabar y un aire de tensión llenó la tranquila terraza. Alejandro eligió sus palabras con mucho cuidado. Usted vivió la época antigua. El dominio español debió ser muy duro para ustedes, ¿no es así? Los ojos del anciano se entrecerraron silenciosamente. Y comenzó a hablar lentamente. Fue una época difícil. Pero el sufrimiento no vino de España. Alejandro se inclinó hacia adelante sin querer. ¿Qué quiere decir? Santiago miró al mar lejano y continuó. Primero estuvimos con España. A veces nos faltaba comida, pero no nos robaron el alma. Pero cuando llegaron los otros después, fue terrible. Nos impusieron trabajos forzados, muchos murieron. Ni siquiera los niños se salvaron. En su voz no había odio, sino el peso de la memoria misma. Entonces, ¿y España? Ante la pregunta de Alejandro, el anciano se giró lentamente y lo miró a los ojos. España fue diferente. Arreglaron los caminos, trajeron el agua, construyeron escuelas. Gracias a ello supimos lo que era aprender y tener dignidad. El pecho de Alejandro se oprimía. La imagen de España como perpetrador, que le habían enseñado desde niño, era demasiado diferente a esto. Los maestros españoles eran estrictos. Pero nunca nos miraron por encima del hombro. Nos enseñaron su lengua y su cultura. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por mucho que preguntara siguiendo el guión, las respuestas eran siempre una realidad opuesta. Entonces Santiago nubló su expresión de repente. Solo hay un recuerdo que no puedo olvidar. Alejandro se enderezó. La guerra. Cuando la guerra llegó y los enemigos querían tomar la isla, se nos ordenó evacuar. Pero yo quise quedarme. Me ofrecí para luchar junto a los soldados españoles. Alejandro contuvo el aliento. ¿Los dominados queriendo luchar junto a los dominadores? La estructura histórica que había aprendido se derrumbaba con estrépito. En ese momento, estaba el capitán de la Rosa. Él me gritó. Los ojos de Santiago se entrecerraron lentamente saboreando el recuerdo. Dijo, no puedo permitir que vosotros luchéis. Protegeros es nuestro deber. Algo golpeó fuertemente el pecho de Alejandro. No eran dominadores ni agresores, sino seres humanos que intentaron proteger. Santiago continuó. El capitán de la Rosa y sus hombres intentaron protegernos hasta el final. Las tumbas de los muchos españoles que dieron su vida quedándose en esta isla. No son tumbas de opresores. Son tumbas de hombres que cumplieron su promesa de protegernos. Su voz no temblaba ni derramaba lágrimas. Pero la memoria narrada era demasiado profunda, demasiado pesada. Alejandro se quedó sin palabras. Las palabras de Isabel revivieron en su mente, nadie olvida quien le hizo un bien. Ahora sentía que entendía el significado. Al terminar la entrevista, cuando se inclinó ante el anciano y se levantó, la visión de Alejandro estaba borrosa. El sol brillaba, pero el mundo parecía nublado. ¿Qué era esa historia que yo creía? Sus pies se tambalearon ligeramente. No era el paisaje lo que se desmoronaba, sino el sentido común distorsionado que había construido en su interior. Esa tarde, tras la pesada entrevista con Santiago, Alejandro estaba sentado en silencio en el asiento del copiloto. El paisaje que fluía fuera de la ventana seguía siendo hermoso, pero parecía haber perdido color. Hablemos del puente. Esas palabras se le escaparon casi sin querer. El staff asintió en silencio. Alejandro no sabía por qué lo había dicho. Pero su intuición le gritaba que la historia del puente sería la clave que conectaría todo. Llegaron frente a una empresa de construcción local donde esperaba un hombre robusto de ojos amables que se presentó como Antonio. Le llamaban el hombre del puente por su experiencia en infraestructuras. ¿Queréis saber sobre el puente? Claro. La cámara rodó. La voz de Antonio era tranquila pero cargada de certeza. El puente moderno. El que vuestro país financió y construyó en los años 90. Fue una esperanza para nosotros. Conectar las islas cambiaba nuestras vidas.
Hospitales, escuelas, todo más cerca. Alejandro sintió un leve orgullo. Aquí podré conseguir una buena historia sobre mi país. Se aferraba a ese hilo de esperanza para justificar su existencia allí. Pero la expresión de Antonio se nubló. Pero una mañana, de repente, sin previo aviso, se derrumbó. Como si el suelo desapareciera silenciosamente. Un frío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué pasó? Murieron varias personas. Era hora punta. El agua y la electricidad se cortaron, la economía se paralizó. El gobierno declaró el estado de emergencia. Alejandro contuvo el aliento. Un puente construido por su país había colapsado y matado gente. Esa historia casi nunca se contaba en su tierra. La causa se supo después, fallo de diseño y materiales baratos. El viento seco atravesó la terraza. Ese silencio no era solo quietud, era como si el dolor de la isla se hubiera disuelto en el aire. ¿Y después? La voz de Alejandro temblaba. Antonio sonrió por primera vez. Volvimos a usar lo que nunca falla. El puente de piedra. Antonio señaló una foto en la pared. Un majestuoso puente de arcos de piedra blanca sobre el mar azul. El puente español. Construido hace siglos. Ha resistido guerras y huracanes. Cuando el vuestro cayó, el viejo puente español seguía ahí, firme, esperando para llevarnos a casa. Alejandro miró la foto fascinado. Era hermoso. Pero no solo eso, había una voluntad de permanencia en él. Este puente no es solo infraestructura, dijo Antonio con pasión. Es la prueba de la amistad entre España y San Lorenzo. Uno recuerda con más fuerza al que construye cosas que duran para siempre, no al que construye cosas que se rompen. Esas palabras golpearon el mismo lugar que las de Isabel. Alejandro intentó sacudirse la sensación con más preguntas. Entonces, ¿España o nosotros? Antonio respondió sin dudar, España. Agradecemos vuestra ayuda también. Pero la confianza se gana con el tiempo y la solidez. En el fondo de su pecho, algo hizo un ruido desagradable. Su jefe había dicho, que digan que nos prefieren a nosotros. Pero la realidad era totalmente inversa. Al terminar, Antonio le llevó al lugar. Frente a él, el imponente puente de piedra español cruzaba el río con elegancia. ¿Qué crees que se queda en el corazón? ¿Lo que se derrumba o lo que sostiene? Parecía que la pregunta no era para el puente, sino para el propio Alejandro. En su interior, la lucha entre sus creencias derrumbándose y una nueva luz estaba en su apogeo. Durante un descanso, Alejandro se separó del staff y fue solo a un pequeño parque en las afueras. El viento del atardecer era más suave que el del día, y las sombras de las palmeras se alargaban en el suelo. Al sentarse en un banco escuchó risas. Vio a una chica joven en un columpio, riendo con una amiga. Tendría unos 16 años. Piel bronceada por el sol de San Lorenzo y una sonrisa inocente. Sus miradas se cruzaron. La chica se sorprendió un poco, pero luego sonrió tímidamente y le hizo una reverencia. Alejandro sintió que su corazón se calentaba. Se acercó. Hola. Soy de la televisión extranjera. ¿Puedo hablar contigo un momento? La chica asintió. Sí, claro. Su voz era clara, como si partículas de luz se mezclaran en el aire. Tras unas preguntas triviales, Alejandro lanzó la pregunta clave. Por cierto, ¿qué opinas de España? La chica pensó un momento, no con duda, sino buscando un recuerdo querido. Y sonrió. En la escuela aprendí una canción antigua. Todavía la recuerdo. Alejandro dudó de sus oídos. ¿Una canción española? La chica cerró los ojos, juntó las manos en el pecho y comenzó a cantar suavemente. Quererte como yo te quiero. Trigo, luna y pimiento. Y dentro de mi alma llevo la luz de tu pensamiento. Era el pasodoble Suspiros de España. Su voz era tan cristalina que parecía disolverse en el viento, extendiéndose por el cielo del atardecer. Alejandro sintió como si algo que dormía en lo más profundo de su ser fuera despertado suavemente.
La chica siguió, España de mis amores. No te olvido ni un momento. A mitad de la canción, la visión de Alejandro se nubló. No sabía por qué quería llorar. No era historia, ni política, ni colonialismo. Era puro corazón. Al terminar, la chica sonrió tímidamente. Mi abuela la cantaba siempre. Decía que esta canción conecta nuestro corazón con la madre patria. Me encanta. No había odio. Solo una calidez heredada. Alejandro preguntó con voz temblorosa, ¿pero España no fue cruel con vuestro país? La chica negó con la cabeza. Mi abuela decía que los españoles nos trataron como personas, como almas iguales. Nos dieron una fe y nos cuidaron cuando enfermábamos. El muro dentro de Alejandro se derrumbó completamente. Si fueran opresores, no enseñarían, robarían y destruirían. Pero su familia estaba agradecida. La historia de víctima y verdugo no podía explicar esto. La chica continuó, quiero conocer más sobre España. Desde que aprendí la canción, siento que es un país amable. Esas palabras, más suaves que el viento pero más afiladas que una espada, se clavaron en Alejandro. Querer saber. Eso era lo que él más había evitado. Cuando la chica se fue, Alejandro se quedó sentado en el banco incapaz de moverse. Había confirmado que ya no podía volver atrás. Esa canción no era solo música. Era la señal que despertaba otra verdad enterrada bajo sus prejuicios. Esa noche, de vuelta en el hotel, la fatiga le golpeó. En la mesa estaban las tarjetas de memoria con las grabaciones, el hombre del museo, Isabel, Santiago, Antonio, y la canción de la chica. Todas contradecían el guión. El teléfono sonó con un mensaje del jefe, mañana céntrate en comentarios antiespañoles. Necesitamos testimonios que sirvan. Alejandro apagó la pantalla. Testimonios que sirvan. Esas palabras le dolieron como cuchillos. Se miró al espejo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué creí que España era el mal? ¿Por qué el guión estaba escrito antes de escuchar a la gente? ¿Por qué esta gente habla con tanto amor? Aquello fue real, susurró. La voz humana era más real que cualquier libro de texto. Pero emitir eso sería una rebelión. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué debo hacer? Nadie respondió. Pero en su pecho una pequeña llama de querer contar la verdad había nacido. En el vuelo de regreso, Alejandro miraba el mar de nubes. ¿Qué creo yo? Recordó las caras, Isabel, Santiago, la chica. España nos protegió. El puente de piedra sigue en pie. Estaban demoliendo sus prejuicios uno a uno. Al aterrizar en su país, el aire se sentía pesado. En la sala de edición, el jefe le esperaba. ¿Conseguiste las voces necesarias? Alejandro entregó la tarjeta en silencio. Al ver las imágenes, Isabel hablando español, Santiago elogiando a los soldados, la chica cantando, la sala se congeló. El jefe enfureció. ¿Qué es esto? No podemos emitir esto. Es propaganda colonialista. Alejandro alzó la vista con ojos rectos. Es la voz real de la gente. Nos lincharán si emitimos esto. ¿Entiendes el objetivo del programa? ¿Está bien mentir por un objetivo? Si engañamos al público, somos peores que los colonizadores que criticamos. El silencio fue total. Asumo la responsabilidad, dijo Alejandro con firmeza. El jefe, tras un largo silencio, suspiró derrotado por la intensidad de su mirada. Haz lo que quieras. El día de la emisión. El estudio estaba tenso. Comenzó el VTR. El hombre del museo hablando de dignidad. Isabel sonriendo. El puente de piedra. Y finalmente la canción. España de mis amores. La voz clara de la chica rompió el guión del odio. En el estudio los comentaristas que debían criticar a España se quedaron mudos. La presentadora se llevó la mano a la boca, conteniendo las lágrimas. Al terminar, nadie habló. Hasta que la presentadora rompió el silencio con voz quebrada, nunca. Nunca supe que había tanto amor. Estoy conmovida.
Un aplauso pequeño comenzó en el fondo y creció hasta envolver todo el estudio. Esa noche la reacción en redes sociales fue explosiva. No lo sabía. Lloré viendo esto. Quiero aprender nuestra historia real. Gracias por romper mis prejuicios. ¡Qué hermosa canción! Jóvenes subían vídeos cantando Suspiros de España. Las librerías pedían libros sobre la historia real. Un puente de verdad se estaba construyendo. Meses después, Alejandro volvió a San Lorenzo. Esta vez sin cámara, como un simple viajero. En el aeropuerto Isabel lo esperaba con una sonrisa. ¿Has vuelto de verdad? Vine a veros. No como reportero, sino como amigo. Fueron al mercado. Vio a turistas de su país intentando hablar español con los locales, riendo, respetuosos. Tu programa cambió algo, dijo Isabel. Ahora vienen a buscar la hermandad. Fueron al puente de piedra. El arco blanco brillaba bajo el sol. Los ancianos dicen que los españoles sabían construir puentes no solo de piedra, sino entre las almas, dijo Isabel. Alejandro caminó sobre el puente. Había venido a reforzar el muro del prejuicio y, sin saberlo, había ayudado a restaurar el puente del entendimiento. En el parque, la chica del columpio corrió hacia él. Señor Alejandro. Vi el programa. Gracias. Gracias a ti. Estoy estudiando mucho. Quiero ir a España y también visitar tu país. Quiero ver el mundo con mis propios ojos. Si vas, verás un país diferente al que te contaron, dijo él. Es una promesa. Alejandro miró al cielo. No había fronteras ni líneas históricas. Solo un cielo inmenso. Bajo ese cielo, uno puede empezar de nuevo tantas veces como quiera. Se pueden reconstruir los puentes, derribar los prejuicios y dejar que la verdad, como una vieja canción de amor, sane las heridas del pasado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Tus opiniones y comentarios son muy valiosos. Por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta.